Comenzamos la clase de hoy, ya vimos la clase pasada lo que era un espacio vectorial. Era un conjunto definido sobre un campo en el cual se cumplen 10 axiomas. Recordemos que los primeros 5 axiomas tienen que ver con la adición de vectores del espacio vectorial y los últimos 5 axiomas tienen que ver con la multiplicación de vector con escalar. ¿Sí? No está definida la multiplicación de vector con vector, es multiplicación de vector con escalar, y el escalar va a pertenecer al campo, por eso era importante definir el campo sobre el cual estuviéramos trabajando. Hoy vamos a ver la definición y algunos ejemplos de subespacio vectorial. ¿Okay? ¿Qué va a ser un subespacio? Bueno, leemos esta definición: sea V un espacio vectorial sobre K y sea S un subconjunto de V. S va a ser un subespacio del espacio vectorial si es un espacio vectorial sobre K respecto a la adición y multiplicación por un escalar definidas en V. Esquemáticamente lo pudiéramos observar así. Tenemos un espacio vectorial que se llama V, que está definido sobre un campo K. Y dentro de este conjunto de vectores, de este espacio vectorial, tomamos un subconjunto que se va a llamar S. ¿Ok? Lo que tenemos que determinar es si S es por sí mismo un espacio vectorial. ¿Ok? Pero importante que estamos partiendo de que S está dentro ya de un espacio vectorial. ¿Sí? Algo que tenemos que fijarnos siempre es que el subconjunto S que estamos definiendo contenga al cero vector. Ya veremos por qué. Algún ejemplo, algo así como muy fácil para ustedes de entender, sería el espacio vectorial de R3. Tenemos definido un espacio vectorial R3 sobre el campo de los reales. ¿Quién es el espacio vectorial R3? Bueno, pues todo el espacio tridimensional. Dentro del espacio tridimensional, pues tenemos infinidad de puntos. Ahora tenemos que seleccionar un subconjunto dentro de este espacio vectorial que puede ser, por ejemplo, un punto. Un punto es un subconjunto en R3. Una recta también es un subconjunto en R3. Y también, por ejemplo, podríamos tener un plano. Ajá. El plano, por ejemplo, sí es parte de R3, pero no son todos los puntos en R3, es nada más un subconjunto dentro del espacio tridimensional. Lo que vamos a ver ahora en este tema es si ese plano o ese subconjunto puede ser por sí mismo un espacio vectorial, es decir, que cumpla con los 10 axiomas de la definición de espacio vectorial. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender ahorita. Pero no vamos a verificar los 10 axiomas para cada subconjunto. Vamos a apoyarnos de este teorema que nos dice que si V es un espacio vectorial sobre K y S es un subconjunto de V, S va a ser un subespacio vectorial de V si y solo si se cumplen estos dos axiomas. ¿Sí? En lugar de verificar los 10 axiomas de espacio vectorial, como S ya es parte de un espacio vectorial, me fijo únicamente en este axioma y este axioma. Leamos los axiomas. El primero nos dice que para todo U y V que pertenecen al subconjunto S, la suma de U más V también pertenece a S. ¿Cómo se llama esta propiedad? Cerradura. Cerradura. Muy bien, pero ¿para qué? ¿Qué operación? La suma de vectores. El segundo axioma me dice para todo alfa que pertenece al campo K y V que pertenece a S, alfa por V también pertenece a S, o sea, va a ser un vector. Esta propiedad también es cerradura, pero para la operación de multiplicación de vector con escalar. Es decir, con que nosotros demostremos cerradura para las dos operaciones, es suficiente para decir que S es un subespacio vectorial. Con una de las dos que no se cumplan, concluiríamos que S no es subespacio vectorial. De teoría eso es todo lo que vamos a ver hoy. Ya lo que viene a continuación son puros ejercicios de subespacios vectoriales. ¿Sí? Comencemos con este ejercicio. Para nuestro subtema es el ejercicio 4. Determinar si el subconjunto de R3 dado por D igual, recuerden que lo que está aquí entre llaves, es cómo se define el conjunto de trabajo, o en este caso subconjunto de R3, X, Y, Z, tal que X igual a Y medios igual a Z cuartos para todo X, Y, Z que pertenecen a R. Me preguntan si D es un subespacio vectorial de R3 con las leyes de composición
usuales. Leyes de composición usuales para la suma de vectores en R3 y para multiplicación de un vector de R3 por un escalar real. Bien. Lo primero que tenemos que hacer siempre que tenemos un conjunto definido de esta manera, que tengamos aquí una ecuación auxiliar, es dejar este elemento en términos del menor número de variables posibles. Esta ecuación que les menciono se llama ecuación de condición. Entonces hay que fijarnos siempre si el conjunto está en términos de una ecuación de condición. Hay algunos que ya viene explícitamente el elemento genérico, como va, pero hay otros como este caso que nos da una ecuación de condición, y lo primero entonces es dejar este término con el menor número de variables posibles, tomando en cuenta esta ecuación de condición. ¿Sí? Eso es lo primeritito que tenemos que hacer. Lo escribimos con el menor número de variables posibles, y además nos fijamos que el subconjunto, en este caso, se trata de una recta, ¿sí? Dentro del espacio, dentro de R3, el subconjunto es solamente una recta, y la ecuación que nos dieron es la ecuación de la recta, pero en forma simétrica, y vamos a tratar de escribirla ahora en forma vectorial. La recta contiene al vector director 1, 2, 4 y también contiene al origen. Ahorita vemos un poquito más a detalle esta parte. ¿Okay? Entonces tenemos el espacio vectorial completo, el espacio tridimensional R3 sobre el campo de los reales, y seleccionamos un subconjunto que en este caso se llama D. Nos fijamos que dentro del subconjunto también está el cero vector, y la ecuación en forma simétrica, o la ecuación de condición, era la siguiente: x igual a y medios igual a z cuartos. Lo siguiente que tenemos que hacer es elegir una de las variables. En este caso va a quedar en términos de una sola variable, por eso sé que es una recta. Lo podemos dejar en términos ya sea de x, de y o de z. En este caso es indistinto. ¿Qué variable vamos a elegir? Bueno, se recomienda, esto es una pura recomendación, no es para nada obligatorio, que lo dejemos con la intención de que no tengamos fracciones dentro del elemento genérico. También se puede dejar con fracciones, no pasa nada, pero aquí lo más sencillo sería dejarlo todo en términos de x para que no vayamos arrastrando fracciones. ¿Sí? Por ejemplo, despejar de aquí la y en términos de x, y es igual a 2x, y z también en términos de x, z igual a 4x. Tomando en cuenta entonces que y es igual a 2x y z igual a 4x, reescribo el conjunto de, ya tomando en cuenta esta ecuación de condición, y me quedaría en lugar de x, y, z, me quedaría como x, en lugar de y, 2x, y en lugar de z, 4x. Y ya nada más defino una variable, en lugar de 3, como estaba en el enunciado original, para tal que x pertenece a los reales. ¿Sí? Este elemento que tenemos aquí, x, 2x y 4x, se llama elemento genérico. Es el elemento que me va a dar la forma de todos los demás vectores que pertenecen al conjunto D. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera dar un vector dentro del conjunto D, pues tendría que darle algún valor a x real. Por ejemplo, si x vale 2, ¿cómo quedaría el vector? 2, 4 y 8. 2, 4, 8. Ajá. Este vector pertenece al conjunto D porque tiene la forma del elemento genérico. ¿Qué me dice el elemento genérico? Que la primer componente vale lo que sea, en este caso vale 2. La segunda componente vale 2 veces la primera componente, o sea 4, y la tercera componente vale 4 veces la primera componente, 8. ¿Sí? Y así para cada valor de x. Entonces por eso se llama elemento genérico, porque me va a dar la forma de todos los demás vectores que pertenecen al conjunto D. Todavía no hemos resuelto lo que nos preguntaron. Lo único que hice aquí fue dejar al conjunto D escrito en términos del menor número de variables posible. Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Pero es totalmente necesario para que nos podamos pasar ahora sí a demostrar los dos axiomas del subespacio vectorial. ¿Sí? Que es lo que haremos a continuación. Como es un subconjunto del espacio vectorial de R3 sobre los reales,
Solamente hay que demostrar cerradura para la adición y para la multiplicación por un escalar. Entonces, la cerradura, el axioma 1, nos decía que necesitamos dos vectores del subconjunto, en este caso el subconjunto se llama D, y tenemos que demostrar que la suma de esos vectores también pertenece al subconjunto D. Lo primero que les recomiendo hacer aquí es proporcionar, pues, quién es U y quién es V, dos vectores que tengan la forma del subconjunto D. Pero aquí, bien importante, no vamos a dar vectores particulares. Tenemos que dar vectores también genéricos, pero, o sea, sin ir sustituyendo los valores de X, así como el ejemplo que les di en la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí yo propuse que U sea A, 2A, 4A para todo A que pertenece a R. Si lo ven, sigo representando a un vector genérico, no a un vector particular, pero tiene la forma del subconjunto D. ¿Sí? Una variable, dos veces la variable, cuatro veces la variable. Aquí también, nada más que a la variable le llamé A. Le pude haber puesto X1 o cualquier otra letra que yo quiera. Ahora para V lo mismo, nada más que aquí utilizo otra variable. Utilice B, B, 2B, 4B. Eso es lo primero que hacemos. Definimos dos vectores del subconjunto y ahora sí pasamos a desarrollar la suma de esos dos vectores que definimos. Por ejemplo, U más V es una suma usual de vectores en R3. Entonces, ¿cómo quedaría la suma de U con V? A más B, coma. 2A más 2. Ajá, 2A más 2B, coma. 4A más 4. 4B. 4A más 4B, suma usual, muy bien. Voy a reescribir ese resultado como A más B, factorizo el 2, A más B, y factorizo el 4. Otra vez A más B. Lo que tenemos que verificar ahora es que este vector, el resultado de U más V, también tenga la forma del subconjunto D, lo puse acá arriba. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, la primer componente de este vector de R3 vale lo que sea, pero tiene que ser un número real. A más B es un número real porque A y B son reales. Luego la segunda componente, según el elemento genérico, me pide que sea dos veces la primera componente. Aquí está, ¿no? Y la tercera componente me pedía que fuera cuatro veces la primera componente. También tenemos esa situación aquí, por lo tanto, podemos concluir que la suma de U más V pertenece al subconjunto D. Esa fue la cerradura para la suma de vectores. Ahora vamos a demostrar cerradura, pero para multiplicación de vector por escalar. ¿Y de dónde sale el escalar? Pues de los reales, porque era el campo de trabajo en este caso. Un escalar real, un vector del conjunto D, y se demuestra que alfa por el vector U también va a tener la forma de D. Muy sencillo, lo único que hacemos es multiplicar alfa por un vector U, por ejemplo, alfa por un vector A, 2A, 4A. ¿Sí? Esto es igual, multiplicación de vectores de R3 por un escalar usual, sabemos que sería alfa por A, 2 alfa por A, 4 alfa por A. ¿Sí? Es una multiplicación usual. ¿Cómo demostramos que esto también pertenece al conjunto D? Pues igual que con la suma. La primer componente del vector de R3 vale lo que sea, real. Alfa es real, A es real. La multiplicación me da otro número real. La segunda componente es el doble de la primera. Y la tercera componente, cuatro veces la primera componente. Por lo tanto, concluimos que alfa por U pertenece también al conjunto D. Como se cumple cerradura para la suma de vectores y cerradura para la multiplicación de vector por escalar, concluimos que el subconjunto D es un subespacio vectorial de ¿quién? Pues de R3. ¿Sí? O sea, es un subconjunto de R3 que a su vez por sí mismo es un espacio vectorial por derecho propio, digamos. O sea, cumple con los 10 axiomas de espacio vectorial, aunque estrictamente solamente es necesario demostrar estos dos. Me regresé a esta diapositiva porque quiero que notemos un detallito. Yo aquí les dije que el subconjunto D contenía al cero vector, pero en realidad, ¿cómo es que estoy asegurando que D contiene el cero vector?
Si me fijo aquí, en el subconjunto D, ya considerando la ecuación de condición, ¿cómo justificarían ustedes que realmente contiene el cero vector? Para empezar, ¿quién es el cero vector de R3? Sería 0,0,0. Exactamente, 0,0,0. ¿Y cómo sabemos que dentro del subconjunto D tenemos 0,0,0? ¿Qué es lo que hacemos? Le damos valor a X, que es nuestra única variable en este caso. Decimos que X vale 0. Y si X vale 0 y sustituimos aquí, me quedaría 0, otra vez 0 y otra vez 0. Es decir, hay un valor de X para el cual contiene este conjunto al cero vector. Por eso es que está dentro de este subconjunto el cero vector, ¿sí? Así lo vamos a hacer sustituyendo para X igual a 0 y ver que el elemento genérico realmente nos dé el cero vector, o para el número de variables que tengamos aquí. En este caso quedó nada más en términos de una variable porque es una recta, pero si fuera un plano, por ejemplo, quedaría en términos de dos variables. Si a las dos variables les doy valor de 0 y me da aquí el cero vector, pues estaría contenido dentro del conjunto, como es el caso que tenemos aquí en este ejemplo. Eso es importante porque, mucho ojo, cuando el subconjunto no contiene al cero vector, no va a poder ser espacio vectorial. ¿Por qué? Porque el cero vector es parte de uno de los axiomas, de los 10 axiomas del espacio vectorial, entonces tiene que tener un cero vector, si no, no va a ser su espacio vectorial. Incluso al momento que nosotros queramos demostrar cerradura para la suma y para la multiplicación por escalar, no se va a cumplir, ¿ok? Entonces, una forma de hacer más rápido estos ejercicios es que me fijo si contiene el cero vector. Si no contiene el cero vector, ya ni me desgasto demostrando cerradura. Lo puedo hacer, pero de todos modos no me va a dar. Puedo concluir directamente que como no contiene el cero vector, no es subespacio vectorial. El caso contrario no se puede, es decir, como lo que tenemos aquí. Si contiene el cero vector, yo no puedo asegurar que ya porque tiene el cero vector es subespacio vectorial. No, no podemos asegurarlo. Si contiene el cero vector, entonces significa que sí tenemos que ir a demostrar la cerradura. Ejercicio 5, determinar si el conjunto W es un subespacio vectorial, pero en este caso de R4, con las leyes de composición usuales para R4, que son análogas a las de R3 y a las de R2. Nada más que como es ya de 4 dimensiones, esto ya no puedo decir, bueno, es una recta o es un plano. No podemos decir eso. Ya no hay una representación como tal gráfica. Lo único que hacemos es trabajar con el subconjunto, así como está aquí. Es de R4 porque tiene 1, 2, 3, 4 componentes. Y en este caso ya no me dan ecuación de condición, directamente me dicen o me declaran las variables S y T, que son números reales. Entonces aquí trabajo directamente con el conjunto W, así como me lo están dando. Ya no le tengo que hacer nada. Pregunta, ¿contiene el cero vector de R4? Sí. Sí, ¿verdad? El cero vector Sí. de R4, análogo a R3, con las leyes usuales, sería 0,0,0. 0,0,0,0. 4 ceros. Ese sería el cero vector de R4. ¿Y cómo sé que W contiene este elemento? Pues dándole valores de 0 a S y a T. Si sustituimos así, con S igual a 0 y T igual a 0, aquí se hace 0, este 0, este 0 y este 0. Por lo tanto, contiene al cero vector. Y tenemos forzosamente que verificar que se cumpla la cerradura. El primer axioma, cerradura para la suma de vectores. Igual lo mismo, tengo que proponer primero dos vectores que tengan la forma del elemento genérico del subconjunto de trabajo. Esquemáticamente tenemos esto, el espacio vectorial completo es R4 sobre el campo de los reales. El subconjunto se llama W y ya verificamos que contiene el cero vector. ¿Ok? Entonces damos un vector U y un vector V. El vector U lo propuse así, con las mismas variables que tenemos aquí, no pasa nada, también lo pueden hacer. Pero el vector V, ahí sí ya le cambié un poquito las variables, en lugar de S y T, utilice M y N. ¿Ok? Eso es bien importante, chicos. Propongan siempre vectores de manera general. No se vale proponer un vector para cuando S vale, no sé, 1 y T vale 0. No. De manera general. ¿Ok? Estamos haciendo una demostración, no una comprobación.
¿De acuerdo? Entonces hacemos la suma de U más V. Es suma usual, es análoga a la suma usual en R3. Por lo tanto, me quedaría la suma de componente más componente. Por ejemplo, S más 3T más M más 3N, coma, S menos T más M menos N, coma, 2S menos T más 2M menos N, coma, 4T más 4M. Listo, ya lo sumé, ahora nada más lo voy a escribir de una manera como más amigable para comparar y ver si tiene la forma del elemento genérico del subconjunto W en este caso. Exactamente, aquí muy bien observado, este debe ser 4N. ¿Cómo lo notamos? Pues nos fijamos aquí en la forma del elemento genérico. Me dice la primera variable más 3 veces la segunda variable. Y el que está aquí en la cuarta componente es 4 veces la segunda variable. En este caso, como la segunda variable le llamé n, este debe ser 4n. Exactamente. Muy bien observado. Y aquí también sería n. Muchas gracias. Bueno, entonces reescribo. Lo voy a escribir así, bien. S más m. El paréntesis no es necesario, pero es para que comparemos más fácil. Más 3t, bueno, de hecho factorizo el 3 por t más n, coma, y luego s más m menos t más n, coma, 2 por s más m menos t más n, coma, 4 por t más n. ¿Sí? Nada más estoy escribiendo aquí, ordenando y factorizando un poquito. ¿Para qué? Para que verifiquemos y comparemos con el elemento genérico de W y ver si tiene realmente la forma de W. W me dice que es un número real más 3 veces otro número real. Aquí tengo un número real más 3 veces otro número real. Segunda componente, ese mismo número real que teníamos aquí, menos el segundo número real, es lo que tenemos aquí. Y así me voy con cada componente, verificando que realmente tenga la forma del elemento genérico. En este caso la tiene, lo cumple, por lo tanto U más V, el resultado pertenece a W y se cumple el axioma 1 para subespacio vectorial. Axioma 2, cerradura para la multiplicación por un escalar. Tenemos alfa por U, alfa es un real, y U lo definí otra vez con las mismas variables de aquí. Vamos a hacer las operaciones. Alfa por U, como es una multiplicación usual, simplemente me quedaría como alfa por S, más 3 alfa por T, coma, alfa por S menos alfa por T, coma, 2 alfa S menos alfa T, coma, 4 alfa T. Comparamos el resultado con el elemento genérico y verificamos que efectivamente tiene la forma, por lo tanto, alfa por U, el resultado pertenece a W y se cumple el axioma 2. Como se cumple axioma 1 y axioma 2 de subespacio vectorial, W es un subespacio vectorial, pero en este caso es de R4. ¿Sí? ¿Sobre quién? Aquí le agrego sobre el campo de los reales. Seguimos practicando ejercicio 6. Determinar si el conjunto M es subespacio vectorial de R3, otra vez, con las leyes de composición usuales, justificar la respuesta. Vemos que aquí M está definido también con una ecuación de condición. Entonces, primer paso, antes de hacer lo que sea, tomar en cuenta la ecuación de condición y reescribir este elemento con el menor número de variables posibles. En este caso, por cómo está la ecuación de condición, necesito dos variables. En términos de qué variable lo vamos a dejar, otra vez la recomendación es tratar de no tener por ahí alguna fracción, que no pasa nada, tampoco si se tiene, pero es lo más usual, digamos, es dejarlo como así escrito con números enteros. Por ejemplo, aquí convendría despejar ya sea Y o ya sea Z y dejarlo en términos de las demás variables. Por ejemplo, yo lo que hice aquí fue despejar Z.
Si despejamos z de la ecuación de condición, nos quedaría como z igual a 2x menos y más 2. Entonces, al momento de escribir m, me va a quedar como x, y y z, pero en lugar de escribir z, 2x menos y más 2. O sea, quedan términos de dos variables. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. M igual a x, y, 2x menos y más 2. Y defino mis dos variables, x y y, que son números reales. Aquí m, el lugar geométrico que representa en el espacio, en R3, todos los puntos de un plano. ¿Sí? Es un plano, está en términos de dos variables, todo lineal, y no contiene al origen. Por eso aquí en el esquema coloqué el 0 por afuera del conjunto M. O sea, el 0 es parte de R3, pero no parte del conjunto M. ¿Cómo me doy cuenta? Si le doy valores a X y a Y de 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0,0,2. ¿Sí lo ven? Entonces no hay manera de que este conjunto M, dándole el valor que sea X y Y, no va a haber manera que contenga el 0 vector. ¿Sí? Está por acá afuera. Si eso sucede, yo directamente puedo concluir que M no es un subespacio vectorial. Lo pueden hacer sin ningún problema. Pero aquí, para que vean que realmente no es subespacio vectorial, vamos a demostrar, intentar demostrar el axioma 1, suma de vectores. Propongo otra vez dos vectores que tengan la forma del elemento genérico de M. En este caso, los propuse con variables A, B, C y D. Aunque, repito, pueden usar las variables que ustedes quieran. ¿Ok? Tanto U como V tienen la forma de M y nada más los sumo. U más V es igual a... ¿Quién, por favor, me dictan? A más Uno, C, sí. A más C. coma B más D, Ajá. coma 2 por A, 2 por A más C, Ok, ya factorizado. ajá, Ok. menos B más D, Ujú. más 4. Más 4. Ok. Muchas gracias. Ahora comparamos este resultado, la suma, con el elemento genérico. La primera componente vale lo que sea y es real. Eso ya está. La segunda componente también vale lo que sea y es real. ¿Sí? Que no necesariamente es igual a la primera. La tercera componente me dice que es 2 veces la primera componente, eso ya está, menos la segunda componente, ahí está, más 2, pero aquí tenemos más 4. ¿Ok? Entonces, el resultado de U más B no tiene la forma de M. U más V no pertenece a M, por lo tanto, M no es un subespacio vectorial de R3. En general, siempre que no se contenga el 0 en el subconjunto, no se va a cumplir la cerradura. Entonces, ya depende de ustedes si lo quieren demostrar o no, pueden concluir directamente. ¿De acuerdo? Último ejercicio de subespacio. Determinar si el conjunto R, que se define como X, Y, y ecuación de condición Y igual a X cuadrada para tal que X y Y pertenece a R. Determinar si R es un subespacio vectorial, en este caso de R2 con leyes otra vez de composición usuales. ¿Sí? Lo primero que hacemos es tomar en cuenta la ecuación de condición. Aquí pues ya no le tenemos que hacer nada, no hay que despejar nada, ya está ya en términos de X. Lo más sencillo sería escribir a R como X, en lugar de Y, X cuadrada, tal que X pertenece a R. Queda en términos de una sola variable. Pregunta, ¿contiene al cero vector? Sí. 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 Sí, cuando X vale 0, que aquí 0, y otra vez 0, o sea, contiene el 0 vector de R2. Sin problema, entonces hay que irse a demostrar cerradura para la suma y para la multiplicación por escala. Aquí tenemos ya escrito R en términos de una variable. Observamos nuestro conjunto es R2 sobre los reales, mi subconjunto es R y contiene el 0 vector. Tratemos de demostrar entonces axioma 1. Lo primero que hacemos es proponer el vector U y el vector V con la forma del elemento genérico de R. Yo aquí los propuse con A y con B. Pueden ser con X1, X2 o con X con Y, como ustedes quieran, pero que tenga esta forma
la primer componente, coma, la primer componente al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Sumamos U más V. ¿Cómo quedaría, por favor? Ajá, A más B, coma, A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? ¿Qué no podemos hacer aquí? No podemos decir, o sea, no podemos decir que A cuadrada más B cuadrada es igual a A más B al cuadrado. Estamos de acuerdo que no es lo mismo, ¿verdad? A más B, Porque faltaría el más 2AB. ajá, A más B al cuadrado, que es igual en realidad A cuadrada más 2AB 2AB. más B cuadrado. O sea, nada que ver, ¿verdad? Entonces no podemos hacer esto. Ojo ahí. Bien, y entonces me fijo ahora sí en este resultado, lo que está aquí en morado. Tenemos un vector de R2, la primer componente es un número real, eso lo cumple, A más B es un número real. Y la segunda componente aquí me pide que es la primer componente elevada al cuadrado. ¿Tenemos eso aquí? No. No, No, ¿verdad? porque ahí sí tendría que ser A más B al cuadrado. Ajá, tendría que ser, para que sí fuera parte del conjunto R exactamente, tendría que ser A más B entre paréntesis, todo elevado al cuadrado, ahí sí. Pero aquí tenemos un resultado que no tiene nada que ver con eso, sí, ya lo vimos aquí. Por lo tanto, U más V no pertenece al subconjunto R y por lo tanto no es un subespacio de R2. Ah, bueno, y este ejercicio también lo veo porque me interesa que vean que aunque contiene el cero vector, no forzosamente va a ser un subespacio vectorial. Entonces, si contiene el cero vector, no podemos concluir. Tenemos que demostrar axioma 1 y axioma 2. ¿De acuerdo? Pero si no lo contiene, sí podríamos concluir. Exactamente. Si no lo contiene, sí pueden concluir sin demostrar los axiomas.